En Puebla es una de las entidades donde todavía no se despenaliza el aborto. Yo sé que es un tema polémico para algunas personas porque todavía van por la vida pensando que la despenalización del aborto es la incitación a que las mujeres vayan a abortar y no hemos logrado entender el por qué es importante despenalizar el aborto. Es importante y es necesario la despenalización del aborto porque, aunque, y esto hay que decirlo porque hay morenistas que están en contra de la despenalización del aborto en Puebla no se ha logrado la armonización del Código Penal estatal a pesar de resolutivos muy claros y contundentes que vienen de la Suprema Corte desde el 2021 respecto de que es inconstitucionalizar, criminalizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar por interrumpir su embarazo. Hay, lo hemos platicado muchas veces, básicamente, ¿qué significa la despenalización del aborto en Puebla? Y lo pongo en un contexto general. Esta de aprobar la despenalización del aborto, se permitiría solicitar un aborto por libre decisión y sin necesidad de explicar o justificar los motivos que tengan por ello. Y aquí acotamos hasta las 14 semanas de gestación completas. 14 semanas, ¿no? Son 14 semanas. Ya hay otros estados, hay otras entidades que han entrado bajo la despenalización. La Ciudad de México fue la primera en 2007, Oaxaca se suma en 2019, Veracruz en 2021, Hidalgo 2021, Baja California en 2021, Colima en 2021, Coahuila en 2021, Sinaloa en 2022, Guerrero en 2022, Baja California Sur en 2022, Quintana Roo en 2022 y hasta Aguascalientes. Aguascalientes, que es el estado más conservador, y yo sí lo puedo decir, más conservador incluso que Querétaro y Guanajuato, porque es la única entidad, Aguascalientes, en la que la candidata del PRI-PAN-PRD ganó. O sea, Xochitl Gálvez es o sea, el proyecto conservador, el proyecto del PAN-PRI-PRD, el único lugar donde gana hacia la presidencia es Aguascalientes. Entonces, eso no ocurrió ni en Guanajuato ni en Querétaro, pese a que tampoco en Guanajuato y tampoco en Querétaro se ha llegado a la despenalización. Pero Aguascalientes ya hizo la despenalización del aborto, ya llegó a eso. Y eso ocurrió en 2023. Y también Chihuahua. Entonces, estamos en una situación donde Aguascalientes ya era como el estado que tenía, le estábamos así como de abre los ojos, y Puebla en realidad es después de Aguascalientes, es el segundo estado en atender fallos de tribunales para retirar las disposiciones que vulneran el derecho a decidir, quedando pendiente todavía Jalisco, que este año también recibió una sentencia con las mismas consecuencias. O sea, prácticamente están obligados a la despenalización o la descriminalización del aborto. Y quiero platicar sobre esto porque, insisto, nos hace falta mucha conciencia independientemente, insisto, no es una invitación a todos vayan a abortar, ni siquiera. Yo soy partidaria de que a la par de la despenalización del aborto tienen que venir muchísimas campañas de concientización sexual, muchísimas campañas de prevención, muchísima campaña de conocimiento, de información, de entregar los datos para prevenir, pero no puedes mandar a una mujer a la cárcel por un aborto cuando estaba, por ejemplo, en riesgo su vida. Imagínense, mujeres casadas, porque es ahí donde pasa y a veces no nos las creen, mujeres casadas que terminan embarazadas o se embarazan y eventualmente su vida está en riesgo. ¿Por qué? Por cualquier situación de salud. Su vida corre riesgos, corre en peligro. Entonces, ponen al papá en la decisión de, pues, o tu esposa o tu hijo, y eventualmente entre más avanza la gestación, más en peligro se pone la vida de la mujer. Las obligan a terminar el embarazo arriesgándolas a la muerte o arriesgando incluso a que tuvieran problemas o que el propio bebé venga con problemas bastante delicados de salud. Entonces, si esta mujer decide interrumpir su aborto dentro de las 14 semanas que por ley se permiten o que se deberían de permitir, si esta mujer decide hacerlo bajo esas condiciones, la terminarían metiendo a la cárcel. La terminarían metiendo a la cárcel. Si su esposo está en contra, la terminarían metiendo a la cárcel por pensar en salvar su vida. Condiciones así o las más claras, las más evidentes, como el que mujeres terminen yendo a hacer un aborto en una clínica clandestina y que su vida corre peligro. Ahí también se mueren. Ese es el por qué la despenalización.
Por eso yo siempre he sido muy par de, sí, despenalización, pero también hay que generar mucha conciencia y prevención, solamente que hay casos, hay situaciones que son de vida o muerte, que no tienen que ver con embarazos adolescentes o que no tienen que ver con embarazos no planeados o no deseados, sino que tienen que ver con situaciones que se salen por completo de tu control en el momento de vida en el que estés, incluso aunque lo desearas, se salen por completo de tu control y estás en una situación de vida o muerte y eventualmente si tomas una decisión o ya no es de vida o muerte, o es de muerte o cárcel. Entonces, creo que eso es lo que hay que visibilizar y lamentablemente en Puebla la situación es complicada al grado en que incluso hay personajes dentro de Morena que no están a favor de la despenalización del aborto. Y eso es algo que yo no concibo. Por eso, creo que vale mucho la pena y yo le agradezco muchísimo, de verdad, le agradezco de todo corazón a una poblana que ha estado haciendo una chamba importante. Ella consejera de Mujeres en Puebla, por supuesto, ella pro 4T, defensora de los derechos de las mujeres, serrana además, que yo le agradezco muchísimo a Lizeth Pojarada que me acompañe para explicar un poquito de qué va esto, sobre todo porque hay mucha confusión cuando, por ejemplo, me dicen que eso, que lo que acabo de explicar nunca ha sido penalizado y mucho menos que habría que bajarle al tema emocional. Entonces, Liz, tú que estás todavía más involucrada que yo en el tema, ayúdame a explicar esto, pero primero, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Meme? Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan de la audiencia. La verdad es que es un enorme gusto el poder estar platicando hoy con ustedes en vísperas justamente de que avance por fin, después de muchas décadas de lucha de nuestras abuelas y de las mujeres más grandes del movimiento de izquierda en Puebla, pues la despenalización del aborto en nuestro estado. El día de mañana, pues todo indica que justamente vamos a avanzar con un dictamen en Comisiones Unidas y que posteriormente se va a pasar a pleno a votar por fin la despenalización el día lunes, así que pues estamos muy contentas de que haya avanzado, pero pues sobre todo también seguimos haciendo este llamado a las y los diputados para que voten a favor de la despenalización, especialmente pues las y los diputados de Morena y del PT. Liz, ayúdame explicando justo esta parte sobre, en el caso particular de Puebla, ¿por qué la despenalización? Hay un poco de confusión, hay gente que me dice, es que en el Código Penal ya está regulado bajo ciertas excepciones el tema del aborto, entonces, si ya está regulado, ¿por qué vamos por la despenalización? Incluso el comentario que hacía un integrante de Morena diciendo, bueno, es que ya en los hospitales públicos ya te dan el servicio. Entonces, si ya está el servicio, ya te lo dan en hospitales como el IMSS o el ISSSTE, pues entonces, ¿para qué lo vamos a despenalizar? Como para qué presionar por la gente. Entonces, creo que habría que partir de ahí, de por qué la despenalización, qué es lo que sí ya está regulado y por qué ha sido insuficiente. Sí, pues la verdad es que en la semana tuvimos declaraciones muy lamentables en el estado de Puebla. Una de ellas fue de Agustín Guerrero, quien es el secretario general del partido Morena, y en donde pues minimizó justamente que no era necesaria la despenalización del aborto en nuestro estado, ya que el acceso se estaba brindando, según él, en todos los centros hospitalarios y que pues ya no era necesaria la despenalización en el Código Penal. Es importante mencionar que las organizaciones GIRE, ODECIR y CAFIS ganaron un amparo en donde se establece justamente que pues se vuelve inconstitucional el penalizar el aborto, ¿no? Como se establece actualmente en el Código Penal. Entonces, con esta sentencia pues efectiva que justamente se tiene en octubre de 2022, pues se establece que el estado de Puebla debe de solventar justamente el acceso al aborto bajo el acompañamiento de alguna de estas tres organizaciones. Y es entonces cuando en diciembre de 2023 la Secretaría de Salud del Estado de Puebla pues manifiesta que va a comenzar a brindar el servicio en 7 clínicas, en 7 hospitales del sistema de salud del Estado, cosa que pues no fue 100% cierta. Existieron muchísimas trabas que fueron documentadas por las organizaciones de Puebla y lo que hoy les puedo confirmar es que al día de hoy el servicio solamente se brinda en 3 hospitales.
2 que se encuentran en la ciudad de Puebla y 1 que se encuentra en la ciudad de Tehuacán. Y entonces Puebla, que es un estado que tiene 217 municipios, pues se vuelve una situación totalmente inaccesible, sobre todo para las mujeres que somos de la Sierra Norte, de la Sierra Nororiental, de la Sierra Negra, de la Mixteca, del Valle de Tehuacán, pues es muy complicado el poder hacer todos los traslados hacia alguno de estos 3 hospitales y esto obviamente pues no garantiza el servicio. ¿Qué es lo que necesita? Se necesita justamente despenalizar el aborto en el Código Penal y justamente la propuesta que hasta el momento se proyecta es que se pueda despenalizar hasta la semana 12 en el dictamen justamente que se está preparando y que se va a votar el día de mañana. Esperemos que pues efectivamente. Y a su vez, algo que no vamos a lograr que avance, pero que es importante señalar, es que se tiene que hacer también una reforma a la ley de salud y otra reforma constitucional que no son indispensables para que avance la despenalización. Es decir, con la despenalización en el Código Penal, la verdad es que nos damos, pues podemos celebrar por lo menos porque ya no se tendría que detener a ninguna mujer por decidir sobre su cuerpo, pero es importante eventualmente con todos los cambios que tenemos con gobierno federal entre el INSABI y el sistema de salud, eventualmente la próxima legislatura, pues hacer estas 2 reformas para completar el proceso. Pero lo que hoy es una realidad es que abortar en Puebla sigue siendo complicado, sigue siendo inaccesible y que sobre todo, y es algo bien importante que entienda la militancia de izquierda, la militancia de Morena, defender la idea de que necesitamos despenalizar el aborto es defender la idea de que primero deben de ser las mujeres más pobres. Porque en este país las únicas mujeres que logran pues acceder a un aborto son las mujeres más privilegiadas, las mujeres de clase alta, las mujeres que pueden pagar una clínica por poder acceder a este servicio. Y las mujeres que fueron violadas, que no contaron con toda la educación sexual adecuada, las mujeres que justamente pues se embarazaron sin desearlo, son obligadas por este sistema a ser madres. Y yo creo que no hay una desgracia pues tan vil que te cambie tu vida de manera radical y sobre todo en Puebla, que somos uno de los estados más poblados del país y con uno de los mayores índices de embarazo adolescente, que muchas feministas decimos que no existe el embarazo pues adolescente ni de infancias menos, sino que en realidad pues son violaciones sexuales en las niñas, ¿no? Sobre todo. ¿Qué niña de 9 años o de 10 años quiere ser madre? Pues la verdad es que ninguna, pero con toda esa situación necesitamos aún más decir que sí a la despenalización del aborto. Hay un tema que obviamente es polémico. Aquí tengo el Código Penal del Estado de Puebla, que me parece importante ponerlo, porque efectivamente ya hay un par de causales que están explicados o que se permiten dentro del Código Penal, ¿no? Que son estas. Pero acá me parece importante hacer una precisión y para poderlo ejemplificar y que la audiencia me entienda más. Tú, sobre todo, que eres de la zona serrana, ¿qué pasa cuando a una niña la obligan a casarse con un adulto y entonces se embaraza, tiene 15 años? No acredita como violación porque está casada. Entonces, a ella, ¿qué pasa si eventualmente toma la decisión de abortar a escondidas, de manera voluntaria? ¿Qué es lo que le podría pasar? Pues como bien comentas, Meme, actualmente en Puebla pues existe esta oportunidad de poder abortar bajo alguna de estas 4 causales, pero pues se vuelve una situación totalmente complicada y sobre todo para las mujeres pues más precarizadas, casi hasta imposible de llevarse a cabo. Es bien importante mencionar que justamente en el caso de violaciones sexuales a las mujeres existe una normativa de salud que es la NOM 046, que justamente tiene un procedimiento que deben de seguir las instituciones para poder garantizar justamente el acceso al aborto. Sin embargo, incluso, por ejemplo, como parte de la NOM 046 establece que no se necesita pues una denuncia efectiva, ¿no? Sino que con el simple hecho de reportar que se sufrió una violación se debe de pues brindar todo el servicio sin ningún tipo de revictimización. ¿Qué ocurre?
Una, pues los hospitales no cuentan con toda la formación y la capacidad dentro de su sistema médico. Entonces, de entrada nos enfrentamos pues a todo un sistema que todavía no ha sido obligado a capacitarse en cuanto a la NOM 046. Otra es que pues no existe muchas veces el servicio en todas las unidades hospitalarias, cosa que pues es algo inadecuado, ¿no? Sino que las mujeres tienen que viajar y tienen que hacer largos trayectos para poder justamente pues llegar a un centro de salud. Entonces, imagínense una compañera de la Sierra Norte que vive en algún municipio no tan grande como puede ser, por ejemplo, Aguazotepec, y a lo mejor tiene que viajar pues hasta Huauchinango para poder acceder al servicio, o hasta Zacatlán, y pues ya viaja una vez hasta este centro de salud, hasta este hospital, y se topa con pared porque no le quieren brindar el servicio, porque no tienen el personal pues capacitado, ¿no? ¿Qué sucede con la mayoría de las mujeres en este estado? Que la gran mayoría, todos los centros de salud, pues no existe el servicio de manera adecuada. Y uno de los únicos hospitales que sí lo brinda pues de manera un poquito más sensible es el Hospital de la Mujer, que se encuentra en la ciudad de Puebla. Entonces, pues nos damos cuenta de cómo todo esto sigue perpetuando que las mujeres no puedan decidir sobre su cuerpo, y eso que nos vamos por la ruta 046 de la NOM. Si habláramos de una chica de 15 años que fue violada, y que quiere, por ejemplo, presentar una denuncia, pues nos topamos con pared, porque una, no existen ministerios públicos en los 217 municipios de este estado. Dos, porque ya sabemos que difícilmente quieren aceptar la denuncia de las compañeras. Y tres, siempre salen con que no hay médico legista, que no quieren atender a las compañeras, que fue su culpa, y hacen todo para que ellas no denuncien. Y en el tema de pues violaciones, sabemos que son bien importantes las horas para pues poder obtener las pruebas efectivas y médicas de que hubo una violación. Cuando ya pasan varios días, la verdad es que es muy difícil el poder obtener las pruebas para comprobarlo, y pues parece que todo el sistema comulga para que las mujeres no logren decidir sobre su cuerpo. Liz, algo que también me gustaría abordar ahorita que estamos platicando, en materia de mujeres, ¿cómo está el asunto en materia, por ejemplo, de prevención? Porque aquí estamos hablando ya, evidentemente, de una medida que no es preventiva, pues es una decisión que de manera libre deben de tomar todas las mujeres que así lo consideren por la situación en la que estén. Pero en materia de prevención, ¿cómo andan las cosas? ¿Hay modificaciones? ¿Se ha avanzado en este tema para prevenir, por ejemplo, en adolescentes, incluso en comunidades donde es aún más arraigado esto de los matrimonios bastante jóvenes, donde las niñas todavía son, pues literalmente intercambiadas o vendidas para casarse, que eso ocurre ya cada vez menos, pero sí sigue pasando todavía en ciertas comunidades? ¿Qué es lo que se ha avanzado? ¿Cómo vamos en ese tema? Sobre todo incluso en materia de prevención de salud en general de las mujeres. Sí, ese es un tema fundamental y es uno de los principales retos que tenemos pues en este sexenio. La única partida presupuestal estricta que está focalizada justamente a la prevención del embarazo no deseado es un fondo que se llama FOBAM, y que pues es un fondo para el adelanto y bienestar de las mujeres. Este es una bolsa de dinero que justamente se brindan a todos los estados para crear medidas y acciones específicas que se puedan implementar en el territorio para pues poder justamente combatir el embarazo no deseado, ¿no? Y solamente digamos que es una de las herramientas que se tiene, porque en realidad se tendrían que hacer muchas otras acciones. Un tema que también ocurre, y sobre todo que es competencia de la Secretaría de Educación Pública, pues es atender todo el acoso y garantizar justamente que exista una verdadera educación sexual. Recordamos que en el artículo 40 constitucional pues se establece justamente este lineamiento de que necesitamos todas y todos tener una educación laica. Y al tener una educación laica, pues justamente se puede garantizar que tengamos acceso al conocimiento. No nos vamos tan lejos. Desde mi situación personal, yo estudié en la técnica 34 en Chignahuapan, Puebla, y en la secundaria
difícilmente alguien se atrevía a poder hablar sobre el pues embarazo no deseado, sobre la salud sexual y reproductiva, sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque no solamente es pues este enfoque punitivista de no tengas relaciones sexuales, ¿no? Sino también de cuáles son tus derechos y cuáles son tus limitantes. Y la verdad es que es bien importante hablar sobre este tipo de cosas porque desde que somos niños, ¿no? O sea, de establecer los límites que tenemos entre los cuerpos de las niñas, de los niños, y que justamente lo que también es una realidad es que hasta el día de hoy no se garantiza. Siguen existiendo un montón de barreras en la Secretaría de Educación Pública, siguen existiendo barreras también en las instituciones de gobierno del Estado. Hay, por ejemplo, igual algunos municipios que dicen que no le toman importancia y es bien importante que los gobiernos municipales, que son el primer contacto que tiene cualquier víctima con pues con el Estado, sepan responder. Pero ¿qué pasa? Hay niñas que quieren denunciar acoso o señalar acoso cuando están en la primaria o en la secundaria y difícilmente hay mecanismos efectivos justamente pues para poder atender esta situación. Entonces, se ha avanzado mucho. Hoy también quisiera pues no solo hablar de cosas malas, sino que hoy son los 50 años de la CONAPO y se tuvo pues un evento muy interesante en Segov y pues uno de los datos interesantes es de que gracias pues a un esfuerzo interinstitucional y de muchos años, se ha logrado disminuir en niñas de 15 a 19 años un 7% los embarazos no deseados. Eso hablando a nivel global. Y claro que celebramos esta acción, pero pues también nosotras decimos justamente que necesitamos garantizar una educación sexual y reproductiva para que no solo sean 7%, sino que podamos reducir hasta en un 50% los embarazos no deseados, garantizando una educación sexual pues abierta, plural y laica. Pues Liz, ¿algo más que quieras agregar para la audiencia? Vienen fechas importantes. ¿Cómo está el tema? ¿Qué es lo que sigue en materia ya legislativa en Puebla? ¿Cuáles son las fechas importantes a tener en mente? Entiendo que mañana viernes se va a discutir en comisiones y si pasa, entonces se irá hasta el lunes a votación en el Pleno, pero ahora sí que confírmame cómo andamos en datos duros de esto. Sí, claro. Pues el día de mañana vamos a tener, como les había comentado, esta sesión de Comisiones Unidas en el Congreso del Estado. Posteriormente, el lunes, pues espera que se vote en el Pleno. Y pues también queremos en estos días no cerrar el paso desde todas las compañeras de Puebla y al contrario, necesitamos unirnos, generar unidad también y sobre todo seguir haciendo el llamado a las y los diputados de Morena y del PT que dudan, porque es bien importante decir que ocupan esos lugares y esas sillitas en el Congreso las ocupan gracias a la izquierda, gracias a un pueblo consciente que ya está harto del conservadurismo. Somos un pueblo pues mexicano que votó y refrendó un voto con 6 millones de personas más hacia un proyecto que le apuesta a construir los derechos para todas las personas y eso involucra a las mujeres y a las niñas. Así que las diputadas y los diputados no se pueden hacer guaje y si no van a votar a favor del aborto, la verdad es que enfrente están bien abiertas las puertas del PAN para que se vayan a militar al PAN y se sientan mejor y más congruentes y menos incómodos, pero no ocupen espacios que son de la izquierda y que no van a representar como parte de izquierda. Y finalmente quisiera contarles que Católicas por el Derecho a Decidir me regaló esta encuesta, que es la encuesta de opinión sobre religión, política, sexualidad en México. Y aquí le preguntaron a la población mexicana creyente qué opinión tenían y si estaban de acuerdo con el aborto o no. Y aquí tengo los datos que dicen pues lo siguiente. La población católica, el 81% de la población católica cree que por ley el aborto debe de estar permitido en algunos o todos los casos. Ojo, 81% de la población católica. De la población evangélica, un 64%, y de las personas que no tenemos filiación religiosa, pues un 97% creemos que el aborto debe de estar regulado en alguna ley.
Y esto es bien importante porque estamos hablando de que de 8 de cada 10 personas están a favor justamente de leyes que permitan el aborto en alguno o todos los casos. 8 de cada 10 personas. Así que cuando decimos justamente que vivimos en un país conservador, la verdad es que no tanto. El tema es que hay una oligarquía religiosa y política, y yo también quisiera aventarme una declaración bien compleja meme, pero yo también quisiera decir algo. A ver, la iglesia hizo campaña abiertamente por la derecha y por Xochitl. Así que perdón, diputadas y diputados, pero si ustedes están en Morena, no le deben nada a la iglesia. Con todo respeto de las y los creyentes, por supuesto. Pero necesitamos velar por, pues, todo el avance que hizo Benito Juárez con la educación laica y con el Estado laico. Y hoy es bien importante decir que 8 de cada 10 personas en México que forman parte de la Iglesia Católica están a favor de que exista justamente el aborto en alguna de las leyes. Esos son datos, Liz, esos son datos. Yo te agradezco mucho y aquí tienes un espacio abierto siempre que se necesite para alzar la voz en los temas que se Muchas están tratando. gracias, Meme, y pues un saludo a todas y a todos. Síganos ayudando a garantizar que el aborto este lunes se despenalice y que obviamente hagamos historia en Puebla. Te mando un abrazo, Liz, estoy pendiente, ¿eh? Gracias. Mi gente, quiero dar un datos duros porque este no es un tema en el que todos tengan que estar de acuerdo, ¿no? A ver, es un tema muy polémico, es así como el tema de diversidad sexual. Yo sé que son temas muy complejos y que a veces la gente dice que por eso me anda costando la audiencia, porque toco estos temas, pero voy a darles un par de datos que me parecen importantes mencionar. Solamente en el 2021, Puebla fue la octava entidad con mayor incidencia de abortos en el país, con un total de 275, de acuerdo con las estadísticas de mortalidad del INEGI publicadas en diciembre del 2022. De las personas que residen en el estado y que se registraron un aborto, 34 fueron adolescentes menores de 19 años. La mayoría, el 28.7%, tenía un nivel de escolaridad de secundaria. 7 de cada 10 no contaban con un trabajo remunerado. Desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México, que ocurre en 2007, han viajado de Puebla a Ciudad de México 1,692 habitantes de Puebla viajaron a la capital para poder acceder a un procedimiento seguro, legal y gratuito a través del programa de interrupción legal del embarazo que se encuentra activo desde el 2007 y al que pueden acceder las mujeres y personas con capacidad de gestar independientemente de la nacionalidad o lugar de residencia. 2007. Esto ocurre, pues ya justo termina la administración de Andrés Manuel López Obrador de 2000 a 2006 y es justamente cuando ocurre la despenalización del aborto en la Ciudad de México, 2007. A partir de ahí han viajado de Puebla a Ciudad de México 1,692 habitantes. Vean, escuchen las cifras, porque a veces siento que cuando estamos hablando del aborto, ustedes creen que son 1,000, 8,000, 300,000 millones de personas. No, a ver, ojo, vuelvo a decir las cifras. Desde el 2021 se han registrado 275 abortos en Puebla. Puebla es la octava entidad con mayor incidencia de abortos. De estas 275 abortos, 34 fueron adolescentes. 34. 34 de 275 fueron adolescentes. Aquí el tema es que 28.7% tenía un nivel de escolaridad secundaria. ¿Qué nos está diciendo esto? Falta de oportunidades. Como cuando hablamos de la pobreza o, por ejemplo, cuando hablamos de la violencia. Cuando hay violencia, ¿qué es lo que pasa para que se genere más violencia? Tiene que haber un círculo de violencia, pero además, ¿qué? Falta de oportunidades. Falta de una oportunidad real para crecer. No quiere decir que estuvieran en secundaria, quiere decir que tenían un nivel de escolaridad secundaria, es decir, que podrían haber tenido más edad, pero que se quedaron en la secundaria. Y además hace énfasis en ese periodo. Y sobre todo, el de 7 de cada 10 no contaban con un trabajo remunerado. Volvemos al tema de falta de oportunidades. De a bote pronto, esto nos podría decir que una de las razones para que aborten es que no tienen cómo mantener a un bebé. Y siempre que hablo del aborto, menciono que es
para hacer un bebé se necesitan dos, ¿no? Y se le ha dejado históricamente a la mujer la obligación de usar anticonceptivos. La otra vez platicaba, y cada que me acuerdo de este estudio me enojo más, porque platicaba de por qué a las mujeres sí nosotros nos tenemos que tomar los anticonceptivos con la cantidad de efectos adversos que conllevan, y los hombres no les podemos exigir que se pongan un condón porque se indignan. ¿Por? Hubo un estudio para hacer el producto anticonceptivo para hombres, que era una inyección. Y cuando hicieron el estudio en 300 hombres, alrededor de 20 presentaron efectos adversos o efectos secundarios, como lo era dolor de cabeza, mareos, cambio de humor, irritabilidad o depresión. 20 de 300. Y solamente por ellos no quisieron y no le dieron salida a un anticonceptivo para hombres, siendo que el que trae la semillita es el hombre, no la mujer. Nosotras no nos podemos embarazar por nosotras mismas, ¿eh? No, de eso no pasa. ¿Saben? Un día, las mujeres lo sabemos, pero un día hombres, sobre todo porque lo digo por los hombres que igual y no saben esto, compren una caja anticonceptiva, ábranla y saquen el papelito que viene adentro, ábranlo. Lean cuántos efectos secundarios nos provocan los anticonceptivos a las mujeres. ¿A qué voy con todo esto? Y es la moraleja del tema. El aborto no es una invitación a ya vente y aborta. Los papás tienen que hacerse una chamba, ¿eh? Ahí nada más les recuerdo. Porque he leído muchos casos en donde sí, igual y la hija sale embarazada y es por los papás que dicen yo te ayudo, no te preocupes, y que al final terminan decidiendo no abortar a un bebé porque hay una mamá o un papá que estuvo involucrado. Pero ¿qué hubiera pasado si se hubieran involucrado desde antes en la prevención? ¿Qué hubiera pasado si desde antes se involucran en que sus hijas y sus hijos digan no y que sostengan el no? Que si su pareja quiere tener relaciones sexuales, no lo hagan sin protección, porque el anticonceptivo es para evitar un embarazo, pero el condón no solamente es para eso, es para evitar una enfermedad. Y lamentablemente, y eso sí pasa en Puebla, Puebla es una de las entidades donde menos familias quieren tocar el tema de la prevención sexual con sus hijos y con sus hijas. Entonces, llegan a lo que le dicen en mi casa la edad de la cosquilla o la edad de la punzada, sin información y solamente, literalmente, teniendo la cosquilla de hacerlo, sin información. Y a veces la información que les dan en la escuela no la reciben bien porque se sonrojan y es que, ay, se empiezan a reír. Vaya, yo me acuerdo en la escuela cuando nos empezaban a hablar y estábamos ya en secundaria y nos empezaban a hablar de métodos anticonceptivos, veías a los niños rojos, a las niñas rojas, no poniendo atención porque les daba pena. Eso es lo que hace falta. Y eso estoy hablando en zonas donde hay una responsabilidad de los padres, porque eso es en todos lados, hay una responsabilidad importantísima de los papás y de las mamás de involucrarse en la educación de sus hijos y en decirles cómo son las cosas, cómo es la vida. Vaya, ya no es el siglo XV cuando las mujeres llegaban después del evento a casarse y no tenían ni idea, o sea, eso estaba mal. Bueno, hoy sigue estando mal que lleguen a una edad de la punzada o de la cosquilla que normalmente es en secundaria y que papás o mamás no hayan abordado estos temas con los hijos, porque eso, insisto, es una responsabilidad de papá o mamá. Si a sus hijos en secundaria les siguen diciendo que los bebés nacen porque los trae una gaviota o porque la abejita, perdón, eso no funciona. Y no lo digo por ustedes en el chat ni demás, lo digo porque conozco casos, neta, donde de mi generación no les decían. Las mamás tenían pena de decirles a sus hijas o a sus hijos cómo estaba la cosa. Les daba pena. Entonces, ¿qué pasaba? Eventualmente, pues ocurrían las cosas, ¿no? Y decisiones se tenían que tomar, o tenías al bebé, o en esos, y estoy hablando del mejor de los casos, era un bebé. En el peor de los casos era una enfermedad. En el peor de los casos era una enfermedad. La prevención se la queremos dejar por completo a las autoridades y nos olvidamos de cuál es nuestra responsabilidad como padres, como familia. Pero el otro caso en materia del aborto tiene que ver
Piensen, ahora sí, salgamos de este núcleo con el que vivimos todos los días y pensemos en niñas a las que obligan a casarse en comunidades alejadas de las zonas urbanas, en donde a duras penas hay una clínica familiar. Si esta niña tiene 15 años y la obligaron a casarse, evidentemente no tiene información de prevención ni se la van a querer dar. Son raros los casos. ¿Y qué va a pasar con esa niña? No va a tener oportunidad de absolutamente nada. Alguien más ya decidió su destino. Alguien más ya decidió desde su pasado decidió cuál va a ser su presente y su futuro. Y la condenaron. Y ella no tiene herramientas para defenderse porque ni siquiera puede ir a solicitar una interrupción legal de un embarazo porque para hacerlo debería de acreditar que fue violada y tendría que presentar una denuncia y entonces si se enteran que está casada y que hubo autorización de los papás para que se casara, no va a contar como violación. O sea, es todo un sistema. Cuando hablamos de la interrupción legal del aborto, no solamente estamos hablando de el acto de abortar, estamos hablando de toda una serie de correcciones que tienen que ocurrir institucionalmente, incluso en los ministerios públicos y en los hospitales públicos, para garantizar que si una mujer va por un tema de violación, por la razón que vaya, obtenga un servicio y no esté entre la espada y la pared en el decir si me voy a morir. Solamente a modo de reflexión, y lo digo muy en serio, y siempre quiero cerrar con esto, el embarazo es de dos. Papás tienen una enorme responsabilidad en contarles a sus hijos, a sus hijas y a sus hijos cómo está la cosa y en enseñarles sin tabú cómo está el tema y hay que prevenir y etcétera. Si ustedes son papás que no le quisieron decir a sus hijos cómo estaba la cosa y terminaron con una hija embarazada o con un hijo que terminó embarazando a una chica y salen con el tema del aborto, tampoco, no se me quejen, no se quejen porque lo pudieron haber evitado si hubieran dado la información. Hay que quitarnos el tabú de encima de cómo es sexualidad, gente. Es sexualidad. Y hoy, si no lo van a saber por ustedes, lo van a saber por la televisión, por los videos musicales, lo van a saber por las novelas, lo van a saber por las películas, lo van a saber por el internet. No hay manera en que ya puedan frenar la información. Mejor expliquen, ayuden a prevenir y sí hagamos muchísima más conciencia en el tema de prevención. Pero de eso a decir es que no aborten porque está mal, creo que hay que entender cuál es la razón por la que se está pidiendo la despenalización del aborto. No es una invitación a vayan y háganla todas, hay una libertad y esa libertad también conlleva una enorme responsabilidad y eso nos toca a todas y a todas.